en distintos roles, algunos de hacer conciencia, otros de estudiar el tema para darse cuenta que esto es verdad, que estoy diciendo y no es terrorismo, y otros para ir creando en la escuela pilotos, microclimas, que los hay ya, y haciendo testimonio de que se puede de una manera distinta, incluso, y primero, mejorar los aprendizajes, que finalmente es la tarea de la escuela. Este libro pretende aportar a todo esto, y las líneas de investigación y acción de sus autores siguen trabajando para aportar mayor fraternidad a Chile. Finalmente quiero pedir disculpas por la efusividad de la conferencia y lo política, pero la diversidad es un asunto político, de cómo construir contextos de convivencia en la sociedad donde cada uno sea bienvenido porque aporta, justamente por su diversidad. Agradecemos a Isidora por estas primeras palabras con que empezamos el diálogo y tenemos largos, cortos, 15 minutos para poder intercambiar, así que disponemos de un par de micrófonos para que aquellos que quieran comentar, reaccionar o preguntar a Isidora por ahora puedan hacerlo libremente. Así que quien quiera levante la mano y le haremos llegar el micrófono para que empecemos a conversar. Bueno, he hecho un poco de menos la mención a lo... Quería preguntarte la opinión con respecto a eso, a los chicos que muchas veces son ellos mismos violentados y por lo tanto son violentos también. Y el impacto que generan cuando son violentos con otros compañeros y también con sus propios profesores. ¿Cómo se hace cargo la escuela de este grupo de niños? Mira, aprender a resolver los conflictos sin violencia es un aprendizaje, valga la redundancia, y la escuela puede enseñar a eso. Y la escuela, yo diría principalmente, porque los niños violentos en la escuela, algo pasó en sus familias que no pudieron aprender a no ser violentos. Entonces, esperar que la familia lo haga no va a ser fácil. De hecho, los papás de niños violentos cuando llegan son muy violentos, ¿o no? Sí. Entonces, hay una pega a la escuela para la cual la escuela no está preparada, ni está dentro de su misión, ¿no? Sí, declarada hacerlo. O sea, ahí hay un punto, que es una escuela que enseña eso. Y lo otro tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, con las comunidades de curso. Cuando los cursos se arman como comunidad colaborativa, hay mucho menos violencia, o la violencia se apaga muy rápido y no alcanza a dañar tanto a otro. Por la acción del resto. Bullying entre víctima y victimario es difícil de resolver, porque características especiales tiene la víctima y también el victimario. Pero el resto del curso son mucho más. Y si están organizados en una comunidad, son ellos los que van a estar apoyando, ayudando a uno y a otro, y el colegio enseñando. O sea, el tema de cómo resolver eso va por ese lado, sin duda. Hola, buenos días. Mira, primero que todo quisiera agradecer una de tus últimas frases que tiene que ver con que la escuela necesita cirugía mayor, porque eso habla de que se está considerando una dimensión ética respecto del pensar o proponer un nuevo sentido de comunidad dentro de la escuela y no solo hacer un poquito más liviano este ladrillo que es el sistema educacional actualmente. Y en ese marco yo quisiera preguntar cómo dentro del libro se cuestiona la presencia de grupos o contextos culturales diversos, pensando en las comunidades indígenas urbanas, comunidades indígenas rurales y todos los procesos en los que se están marcando actualmente el sistema educacional respecto de ya sea la revitalización lingüística o el conocimiento respecto de las características de cada uno de los pueblos originarios de Chile.
Gran tema en el cual la Escuela de Psicología ha trabajado, en psicología social especialmente, investigado, y esperamos generar un texto dedicado especialmente a eso. Un texto es un tema mayor. Este texto no tiene un capítulo destinado a eso. Los que estaban investigando en esto estaban pensando en otros tipos de publicación en este minuto. Así que una decisión finalmente de no integrar ese capítulo. Ahora, todos los otros capítulos que hablan de acciones colectivas de la escuela para integrar a todos. Por lo tanto, vale también para diferencias culturales, que hoy día en Chile no solamente tiene que ver con los países originarios chilenos, sino que con otros países vecinos que se han incluido en la sociedad chilena. Hola, buenos días. Una consulta. Los especialistas trabajamos con niños con necesidades educativas especiales en aulas de recursos. ¿Cree usted que pronto, o más pronto que tarde, porque hablamos de inclusión integral, pero al trabajar con niños en otra aula, cuando llegan al aula común, siguen no siendo integrados, siguen formando parte de los niños que se van con la tía, los niños tontos, los de la pastilla, etc. Y los profesores, los docentes de aula común, lo único que quieren es que uno se lleve a estos niños y los lleve por lo menos cuando suene el timbre del recreo. ¿Usted cree que alguna vez en la educación se podrá incluir a estos niños y trabajar no en aula de recursos, sino con ellos en aula común? Sí, creo. No sé si más pronto que tarde o más tarde que nunca, pero sí creo. Yo creo que se tarda mucho, es un problema grave de país. Yo creo que afortunadamente este problema es un problema de desarrollo país que nos va a afectar económicamente, porque nos está afectando económicamente y políticamente en términos de complicación social. Y yo creo que eso va a tener que generar eso. Ahora, no sé si te sirva, pero observando una sala en Inglaterra, una escuela pública, que era fantástica en lo que tú dices, y yo preguntándole después a los que estaban trabajando e investigando en eso, le preguntaba cómo es que aquí llegó a pasar esto. ¿Qué pasó que llegó a pasar? Y la respuesta que me dio fue: ay, es que de repente tuvimos a todos los niños adentro de la escuela, entonces tuvimos que buscar métodos distintos. Bueno, nosotros ya los tenemos. Lo malo es que no le pregunté cuánto tiempo se habían demorado en darse cuenta, pero tampoco hubiera sido buena la pregunta porque es tan distinto esa sociedad que la nuestra. Chile es uno de los países más clasistas, nos reconocemos por clasistas. Eso tiene harto que ver con separarnos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que la cobertura total es un tema que nos fuerza. Y afortunadamente la educación hoy en día, siglo XXI, tiene un rol en la economía más importante que la buena educación y la de todos, más importante que la tenía en el siglo XVIII. Por lo tanto, es posible que el imperativo venga de allá. Hola, muy buenos días. Quería hacer una consulta respecto de la implementación del decreto 170, que si hay alguna relación con respecto a los tips o sugerencias que a lo mejor ustedes hacen en el libro para en un futuro formar escuelas más integradoras o inclusivas. ¿Qué relación hay en el libro, si se menciona y si en realidad el decreto se encamina hacia allá o no? ¿Cuál es la visión y la mirada? Gracias.
Mira, el capítulo 1 habla del decreto 170 y algunas alusiones hace a aspectos en los que aporta y aspectos en déficit. Ahora, yo creo que todas las políticas que se han hecho aportan. No veo alguna que no aporte nada. Yo creo que el gran problema es que no son suficientes y que no alcanzan a permear y que no consideran y por lo tanto no alcanzan a permear la cultura chilena que se reproduce en la escuela. Entonces, como que la política no alcanza a afectar esa cultura que se requeriría afectar para que la política se usara. Me acuerdo un texto que escribimos en la UNICEF a propósito, después de investigar escuelas que les estaba yendo bien, en que la diferencia que tenían, diría yo, es que tenían dentro de la escuela una cultura de no selección y de integración y de colaboración, por efecto de las historias de vida de los directores, fundamentalmente, y de los profesores que se escogían. Bueno, y eso hacía que pescaran de las políticas muchos recursos, que han habido recursos. Y como en Chile hemos sido siempre pobres y sabemos usar los recursos muy bien, aunque no son suficientes, se usaban maravillosamente bien y se hacía multiplicación de los panes y la verdad es que sí servían las políticas para ellos. El problema es que son una minoría, porque la mayoría está afecta a la cultura chilena, que es como la que describíamos. Entonces, en respuesta a lo tuyo, yo creo que el decreto 170 aporta, pero no suficiente para la mayoría. Hola, sé que me van a odiar por lo que voy a decir, pero es la realidad. Soy educadora de párvulos. Creo que yo estoy a favor de la integración, de la inclusión. Ustedes hablan con tanta calma, pero en la realidad es algo terrible. Es desastroso enfrentar algo así. Tengo 34 niños en una sala y uno es autista. Tenemos el personal. Yo creo que sí estamos capacitados, pero es difícil, es muy difícil trabajar en donde tenemos a 32, entre comillas, controlados, y hay uno que políticamente no puedo decir la palabra, pero que molesta, no es que moleste, que podría decir un granate, no lo podría decir por el respeto de todos, pero que está luchando todo el rato. Y es muy difícil nosotros como educadores de párvulo enfrentar algo así, incorporarlo, tener la integración, la inclusión necesaria para el niño, lo hacemos, pero es bastante difícil en la realidad. A mí me gustaría invitarle a usted, por ejemplo, con la calma que nos muestra. Yo vengo porque me importa y porque quisiera aprender de la metodología que tienen, pero también los invito a que hagan algún método para enfrentar la realidad, a donde las papas queman. ¿Me entienden? Sí, te entiendo. Y comparto, empatizo, se diría en psicología. A ver, yo dije al principio que este texto no es solo teoría, sino que entrega formas. Ahora, yo creo que hay dos. A ver, para que ocurra lo que está ocurriendo, que tú dices que es terrible, lo comparto porque lo sé, lo veo. Es porque hay una cultura que lo está sosteniendo. Para que siga tanto tiempo, también es porque hay una cultura que lo está sosteniendo. Entonces, esto no es un tema de tips solamente. O sea, los tips son para no morir en el intento, para que tú puedas seguir en esa sala. Y por supuesto que son súper útiles. Pero para hacer un cambio profundo se requiere mirar el problema en profundidad y la herida del sistema que está logrando esto. Esto no se logra porque hay niños integrados, se logra porque hay una cultura que no sabe cómo se integra o que no quiere integrar. Léelo como quieras. Entonces, este libro lo que yo veo es que hace un aporte de una investigación en cómo miro este problema
uno, y por dónde se ha visto que se puede resolver. Pero no son, en realidad no son tips, son principios para la acción, te diría yo. Y eso se requiere cuando el problema es de este calibre. Ahora, respecto a la calma, no sé si te sirve que para poder tener la calma me tomé un risa que parecía un Rabotril. Hola. Quisiera saber si es que el libro aborda de alguna manera cómo puede aportar la forma de enseñanza a la inclusión o en el fondo a aprovechar la diversidad, entendiendo que nuestro sistema escolar tiende principalmente a una enseñanza más vertical, donde el docente es quien expone el contenido a un grupo de alumnos que los recibe de manera un poco más pasiva, y hay otros sistemas de enseñanza hoy entendidos más como alternativos, en los cuales el docente es más bien un facilitador que va ayudando a los niños a seguir su propio proceso de aprendizaje a su ritmo. Entonces, es que el libro aborda de alguna manera cómo estas diferencias y cómo podrían aportar o no a la diversidad. Sí, mira, salvo algunos capítulos, principalmente el primero que aborda el tema como del sistema educativo, todos desde la perspectiva de la integración de algunos chicos con algunas características especiales y los que dificultan más el trabajo de aula, dado el paradigma en que estamos trabajando, digamos. Todos hacen una bajada a los principios metodológicos. No es una metodología así como paso 1, paso 2, paso 3, que se requiere, sino más bien es como el principio metodológico que aquí debería, o el pedagógico que debería usarse, va en tal o cual línea. Ahora, yo diría que no todos, pero la gran mayoría tiene a la base un aprendizaje colaborativo. Pese a que hay uno de los capítulos que está destinado especialmente al trabajo colaborativo, todas las propuestas de la mayoría de los capítulos van en la línea del aprendizaje colaborativo. Los que no lo van no es que no lo hagan, sino que especifica más detalladamente ciertos principios de habla, diría yo, de conversación o de interacción que colaboran, por ejemplo, con la lectoescritura. Pero todos van en relación a... No, también hay unos de tecnología educativa. Todos tienen como principio la colaboración. No porque no hubiéramos puesto de acuerdo, porque la verdad es que es la única posibilidad de trabajar en un curso de 40 alumnos, 45. Por ahí. Estamos llegando hacia el final de esta primera parte, entonces tenemos 2 palabras para esta primera ronda de vuelta, ya están asignadas, entonces luego de esas 2 vamos a ir al café, así que pongamos la pausa luego de estas 2 intervenciones y de ahí habrá otro largo momento hacia el final para seguir dialogando. Entonces hay una allá atrás. Hola, buenos días. Quisiera preguntarte si en este proceso, ¿no?, de todo lo que implica un proceso de desarrollo del libro, con toda la experiencia investigativa también detrás, y considerando que esto es una cuestión política, como bien decías tú, si en algún momento se cuestionaron, se plantearon, o aparece esa reflexión, o al menos una reflexión que la inquietó, que no necesariamente haya tomado puesto en el libro, en torno al concepto de inclusión, en torno al concepto como concepto, ¿no?, de educación inclusiva, en que justamente por la presentación que tú hacías al comienzo, que yo concuerdo con ella, que hay cosas estructurales, políticas, y desde mi punto de vista, a lo mejor compartido o no, el concepto de inclusión como inclusión ya tiene un dejo de quién incluye a quién, ¿no? Y por lo tanto creo que de alguna manera refleja también la cuestión política de
de un modelo más hegemónico dominante que tendría una especie de valor positivo por sobre otro y que por lo tanto tiene que incluir a los que de alguna manera no han alcanzado a estar en él. Entonces quería como consultarte si con toda la experiencia investigativa y lo que implica el proceso de reflexión para llegar a hacer un libro, esa cuestión estuvo presente, no estuvo presente, se lo cuestionaron, aparece o no reflejada. Gracias. Yo creo que en varios capítulos hay alusión a eso. En el capítulo 8 de María Rosa Lisi y colaboradora, se habla especialmente y se hacen distinciones entre conceptos de integración, inclusión y otros, pero si mal no recuerdo hay otros capítulos que también lo abordan. Ahora, me parece un tema muy importante lo que plantea, creo que hay que darle más vueltas y personalmente creo que hay que incluir la diferencia de todos también, ¿no? Creo que no son solo los integrados, los diversos que hay que integrar, y mientras no hay una comprensión del concepto que implique la diversidad humana, que va más allá de los integrados, va a ser difícil hacer un cambio para aquellos con más dificultades para el aprendizaje escolar. O sea, recojo lo que tú dices, me parece que hay capítulos que abordan más estas definiciones conceptuales, pero tengo la impresión de que falta bastante. Hola, yo soy psicóloga y sé que el rol del psicólogo ocasional a lo largo de este proceso de inclusión del psicólogo en la escuela ha sido bien discutido, pero tengo mis dudas en relación a la apertura que hay por parte de los docentes. Al menos donde estoy trabajando, ha sido difícil promover esta cultura inclusiva en el ámbito de los docentes. Yo entiendo que son docentes que están sobreexigidos por el sistema, rendimiento CIMSE, rendimiento de la PSU, pero sí siento que falta de alguna manera educar a quienes educan. Quisiera saber si en el libro aparecen experiencias, porque me interesa eso, saber cómo se va integrando el psicólogo educacional con los docentes y a qué trabajo más se le puede sacar más partido con ellos. No, el libro no está centrado en el trabajo de los psicólogos en la escuela necesariamente. Hay otros libros que hemos trabajado eso, como por ejemplo Clínica Escolar, Atención en Redes, y tampoco está centrado en la formación de docentes, si bien aporta temas para la formación de docentes. O sea, yo creo que el libro es muy útil para docentes. Ahora, yo soy bien reacia a pensar que la resistencia está en los docentes. A lo mejor los docentes son donde se ve la resistencia, porque si estamos de acuerdo en que hay un sistema que no acoge la diversidad, ¿dónde debiera producirse el cortocircuito? En la sala de clase, de todas maneras, y entre quién, entre los docentes y 45 alumnos distintos, más dentro de los cuales hay a veces el 70% de alumnos que no tienen familia en Celonaria, o que tienen situaciones de vulnerabilidad familiar, que es peor, o sea, que y hay además por política no de ellos, sino que de la escuela y del sistema y del modelo, 5 o 6 niños integrados porque dan más subvención. ¿Cómo es que lo integren? Porque hay un altruismo espantoso, porque dan mucho más subvención. Entonces, obviamente que cualquiera que está en esa sala de clase o muere en el intento, o es un héroe que hay poco, o se desentiende. Entonces, yo creo que qué hacer con los docentes no es un tema. Bueno, por supuesto, por lo menos estamos poniendo en los currículum todo lo que estoy diciendo, que no está en la gran mayoría, si no en todo, con la fuerza que se requiere. Y segundo, preocupémonos del modelo. O sea, cuando yo trabajo cuando nosotros trabajamos con los docentes,
yo no veo que haya una resistencia. Lo que hay resistencia a acogerlos, a tratar de hacer algo. Al revés, yo creo que esos niños, los niños más pobres, sin los docentes, serían mucho más pobres, pero mucho más pobres. Y no importa si aprenden o no aprenden, no vivirían. Entonces, yo creo que los docentes son unos héroes que están bastante maltratados estos últimos décadas. Y si bien uno puede ver negligencia en ellos muchas veces, si uno ve qué es lo que hay detrás de la negligencia, son cosas que a lo mejor nos harían a todos negligentes. Y el tema que tenemos que enfocar es un tema más de sistema educativo y de modelo educativo. Entonces, bueno, y yo creo que los psicólogos, para aprovechar de pasar el mensaje, no le estamos chuntando cómo trabajar en la escuela. No es casualidad que haya resistencia. Entonces, no es solamente lo anterior. Yo creo que tenemos que repensar con los profesores qué hacemos en la escuela. Agradecemos a Isidora por estas primeras palabras de esta mañana. Los invito ahora a tomar un café, a compartir un café, a continuar el diálogo en torno al café y las galletas. Parece que hay algo de masticar también. Y les recuerdo que, dado lo caro que son los libros en Chile, hoy día nos hacen un precio especial, así que si alguien juntó una boca extra, puede aprovechar de una rebaja. Nos encontramos aquí a las 11:10 para retomar el seminario.